queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Gerson San Martín y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a la segunda cápsula de reflexión bíblica en torno a las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. En la cápsula anterior, el día de ayer, hablábamos sobre el perdón. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el día de hoy vamos a reflexionar en torno a la segunda palabra de Jesucristo en la cruz. Y para eso quiero pedirles que me acompañen en esta lectura que está en Mateo capítulo 27, en el versículo 46. Dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda, uno de los textos que más me han llamado la atención, sobre todo desde joven, era escuchar o leer cuando Jesús estaba solo. Cuando Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me costaba mucho entender el significado de esta frase y el por qué Dios había abandonado a Jesús. Y para poder comprenderlo, hay que primero tener presente cómo es Dios, cuáles son sus atributos. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, sabemos que Dios es santo. Y como Dios es santo, Dios no tolera el pecado. Dios no habita donde hay pecado. Por lo tanto, y acá hay algo muy interesante que tenemos que tener presente, es que Jesús, estando en la cruz, Jesús estaba cargando tu pecado y mi pecado. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Él estaba llevando nuestras cargas, nuestras ofensas, que nosotros habíamos cometido a Dios, Él las estaba cargando en sus hombros. Y cuando Dios estaba haciendo justicia, Jesús se sintió solo, porque Dios no habita en donde hay pecado. Por lo tanto, Jesús en ese momento experimentó aquello que nosotros debíamos haber experimentado. Jesús estaba viviendo el infierno mismo. Jesús estaba sufriendo aquella condenación eterna que nosotros deberíamos haber sufrido. Jesús, el mismo Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se había sentido solo. El Padre le había dado la espalda. Y esto es algo no menor que tenemos que tener nosotros presentes en nuestras vidas, hermanos. Jesucristo cargó nuestro pecado. Jesucristo sufrió esa soledad. Sufrió ese castigo que debíamos haber merecido tú y yo. Jesús vivió ese infierno. Por lo general, cuando hablamos o cuando pensamos en el infierno, nos imaginamos un lugar desolador donde hay fuego, llamas, pero olvidamos esta idea, esta sensación de estar lejos de Dios. Y ciertamente el infierno representa eso, una lejanía total de parte de Dios. Estar totalmente separados de Dios. Y eso es lo que Jesucristo ha evitado, tanto para ti como para mí. Nosotros merecíamos estar lejos de Dios. Merecíamos estar a un nivel tan lejos o tan lejano de Dios que debíamos haber sentido desesperación, una angustia tremenda de no poder tener a Dios de manera cercana. Y eso es lo que sufrió Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando estaba en la cruz, se sentía solo, se sentía abandonado. Nosotros debíamos haber sentido aquello. Y es por eso que la obra de la cruz, de Jesucristo en la cruz, es maravillosa. Porque Él sinceramente nos sustituye. Él toma nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber estado ahí, separados de Dios. Pero fue el mismo Señor Jesucristo que tomó nuestro lugar, llevó nuestras cargas, sufrió nuestro pecado y nos redimió, que es lo más maravilloso.
Por lo tanto, si hoy podemos tener comunión con el Padre, si hoy podemos estar cercanos a Él, es porque Jesucristo ya logró aquello que nos separaba de Él. Logró vencer la muerte, logró vencer al pecado. Nosotros deberíamos estar alejados de Dios, totalmente desamparados. Pero ahora por la obra de Cristo en la cruz, estamos cercanos a Dios y tenemos pleno acceso al Padre. Podemos tener una comunión y disfrutar de esta comunión con Él. Todo gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, quiero invitarles a que podamos orar al Señor para agradecerle, porque nuevamente podemos recordar las grandes riquezas de la gracia. Podemos recordar esta obra de Jesucristo en la cruz, que nos reconcilia con el Padre. Y no solamente eso, sino que mantiene viva esta comunión directa. Podemos comunicarnos día a día con Dios, porque Él está presente, Él nos acompaña. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre, y está día a día escuchándonos. No nos ha dado vuelta la espalda, sino por el contrario, día a día nos está mirando y nos está cuidando, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor. Así que les invito a que oremos para agradecerle al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias porque podemos comprender que no merecemos todo lo que tenemos, Señor. Gracias porque podemos saber que en Jesucristo tenemos salvación. Gracias porque tu Hijo cargó nuestras faltas, Señor. Tu Hijo cargó nuestro pecado. Y esa lejanía que nosotros debíamos haber sentido de estar totalmente separados de ti, la vivió Jesucristo, Señor. Y ahora nosotros podemos disfrutar de una comunión verdadera contigo, teniéndote a ti como nuestro Padre, como nuestro Dios. Gracias por aquello, Señor, porque solamente por gracia recibimos todo esto. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes día a día a seguir recordando esta maravillosa obra de Jesucristo en la cruz. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando en esta semana, así que les invitamos a que puedan mañana conectarse a la misma hora para seguir reflexionando con la tercera frase o la tercera palabra de Jesucristo en la cruz. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una nueva ocasión.